Hola gente, tanto tiempo, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bastante mejor que yo, porque la verdad es que estoy estresadísimo, ya que hace más de un día que mi teléfono no para de sonar. Los llamados entran sistemáticamente, los mensajes de WhatsApp, los mails y demás. Y ustedes se van a preguntar por qué. Bueno, ahora les voy a contar por qué. Porque el gobierno dio luz verde para que avance una inversión millonaria para buscar petróleo en el mar argentino. Las exploraciones van a tener lugar en la cuenca Argentina Norte, que queda a la altura de Buenos Aires y Río Negro, sobre el mar argentino. Entonces, la primera pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿qué es una plataforma petrolera? Es una estructura de grandes dimensiones cuya finalidad es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos ubicados en el lecho marino para después transportarlos a la costa. Se entregaron 7 concesiones a YPF, a Shell, a Equinor, Qatar Petroleum, Total Austral y BP Exploración, o como se la conoce en el mundo como BP Exploration. Fueron 3 los bloques que recibieron la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Equinor, Noruega, que está en sociedad con YPF y con Shell. Ahora, lo impensable es que 2 de estas áreas concesionadas se encuentran nada más y nada menos que a 300 kilómetros de la costa aproximadamente, y la tercera se encuentra a unos 400 kilómetros. O sea, en criollo, ahí nomás de la costa, ahí nomás de la feliz. Como una suerte de alegato frente a una condena segura, antes que nada las 3 compañías salieron a gritar a los 4 vientos que iban a cumplir con absolutamente todas las condiciones que les imponga el gobierno argentino. Los más altos estándares a nivel de seguridad y socioambientales. Bueno, otra cosa no podían decir, de más está decirlo. Y presentaron un informe de impacto ambiental, de más está decir que es obligatorio por ley, que supuestamente daba cuenta de todos los dichos de ellos y que todo iba a estar lo más bien del mundo. Ahora, la pregunta es: ¿quién que no sea un ingeniero petroquímico pueda llegar a entender mínimamente toda esa cantidad de información y todo ese informe de impacto ambiental? Ellos que están a favor salieron a decir: bueno, a ver, ahora los señores se rasgan las vestiduras porque vamos a poner unas plataformas de exploración y producción de petróleo en la Argentina, en el mar. Estos señores, dicen estas personas, existen en la República Argentina desde el año 1970. Y es verdad que esto es así, porque estamos hablando de la cuenca austral frente a Tierra del Fuego y a la provincia de Santa Cruz. Efectivamente, y además añaden estas personas, y ojo, que el 18% de la producción de gas proviene de estas plataformas petroleras que están en la Argentina desde el año 1970. Y la pregunta que sigue es: ¿y a mí qué me importa? Si en su momento se autorizaron este tipo de estructuras petroleras, la pregunta es, y es lo que vamos a tratar de analizar entre todos, y vamos a tratar de llegar a la conclusión, por lo menos a la mejor conclusión o a la conclusión más razonable, es: si estaba permitido, ¿es bueno que estuviera permitido? ¿Hay riesgo? ¿Es verdad que hay riesgo? ¿Hay riesgo ecológico? ¿Hay riesgo ambiental? Y esto es así, porque pasaron más de 50 años desde que se pusieron estas plataformas en el sur de la República. Y estas empresas que están haciendo la exploración y producción en la cuenca austral son 2. Una que es francesa, que es Total Austral, y otra que es chilena, que es ENAP. Ahora bien, ya vimos el tema del informe de impacto ambiental que supuestamente habían presentado las petroleras y que daba cuenta de que no iba a ser tal el impacto, aunque, insisto, mucha gente se opuso. Veremos los motivos luego de por qué se han opuesto a este tipo de actividad, pero sus motivos tendrán, muchos de ellos son técnicos de renombre. Así que, por lo tanto, este informe de impacto ambiental a mí no me termina de convencer en lo más mínimo, menos aún
cuando con años de litigios judiciales que vengo realizando en mi profesión de abogado ambientalista y más de abogado ambientalista penal, pude advertir en más de una ocasión que los informes de impacto ambiental habían sido falseados. Así que esta situación a mí, por lo menos, no termina de convencerme. Pero lo que viene tras cartón es la audiencia pública. Como ustedes bien saben, para este tipo de actividades y para este tipo de movidas tan grandes que pueden llegar a afectar el ambiente de una manera considerable, la Ley General del Ambiente lo dijo en su momento, y así todas las normas dictadas en consecuencia, que es necesaria una audiencia pública. Hay que escuchar a los actores, hay que escuchar a la gente que está involucrada y a la gente que puede verse perjudicada por alguna de estas acciones. El acta de la audiencia pública está publicada en una página web del gobierno, en una página oficial. De hecho, me metí y la pude analizar en profundidad y es lo que ahora voy a querer compartir con ustedes. En cuanto a la primera crítica que le voy a hacer a la audiencia pública es la forma de publicidad. Ahí en el acta misma hacen referencia de que hicieron publicidad a través de distintas páginas web del gobierno y que además se publicó en 2 diarios, uno de ellos Crónica, el otro no me acuerdo cuál era. Bueno, la realidad es que cuando uno se pone a leer detenidamente cuál fue la manera en que se publicitó, decía cambio climático, ambiente, expediente 21010101. O sea, ¿eso qué es? ¿Cómo puedo yo, ciudadano, conocer efectivamente que se va a tratar la audiencia pública respecto de nada más y nada menos que la colocación de plataformas petroleras enfrente de la costa de mi casa? Si me ponen expediente y me ponen una serie de números que yo no sé ni qué diablo significa eso. Entonces, esta es la primera crítica. A ver, si a mí me invitan a un cumpleaños, me gusta que me digan, te invito al cumpleaños de Pedro Martín González. No, te invitamos al cumpleaños de expediente 232323, porque yo no sé ni quién es esa persona. Entonces, lo primero que hay que hacer en función de la Ley de Información Pública es aclarar, echar luz sobre estas cuestiones y no oscurecerlas de esta manera con números de expedientes y cifras que nadie puede conocer absolutamente nada de aquello de lo que se está hablando. Ahora bien, del acta dice que 373 participantes manifestaron su opinión y vamos a ver respecto de qué cuestiones manifestaron sus opiniones. Dice que el 58% manifestó observaciones relativas al cambio climático y matriz energética. Entonces, ¿qué pasa con el uso de combustibles fósiles y las generaciones futuras? Y por supuesto, si estamos hablando de la reducción de dióxido de carbono y de la utilización cada vez en menor medida de los combustibles fósiles, ahora resulta que estamos haciendo una inversión millonaria precisamente en combustibles fósiles, precisamente que van a aumentar las emisiones de CO2, precisamente que va a aumentar la temperatura del globo. Dale. Y también respecto de la matriz energética, o sea, si nosotros tenemos una ley de energías renovables que tenemos que cumplir y que tenemos que ir cumpliendo los pasos establecidos en la ley en porcentajes, cada vez debe ser mayor el porcentaje de energía limpia, de energía renovable en la región, ¿por qué entonces, en vez de invertir en energía renovable, terminamos invirtiendo en combustible fósil? Esa es mi pregunta. Y esa es la pregunta que se hizo el 58% de las 373 personas que manifestaron su opinión en la audiencia pública. Lo que viene ineludible de la mano de la política de descarbonización. 48% de las 373 personas que manifestaron su opinión se preguntaban esto: ¿qué pasa con el tema de los derrames y de la contaminación? ¿Qué pasa con los impactos de esta actividad petrolera en los ecosistemas marinos, en la biodiversidad, cuando hay un montón de leyes que protegen la biodiversidad? Y el océano como fuente de vida y de regulación de los procesos dinámicos naturales, se preguntaba esta gente en la audiencia pública. ¿Qué ocurrirá con todo ello? De hecho, la industria pesquera salió a decir que toda esta cuestión iba a impactar negativamente en la fauna ictícola y que ellos se iban a ver directamente perjudicados y consigo los consumidores.
Y finalmente la industria turística salió a decir, esto no nos va a convenir, no nos va a convenir a nadie, porque entre otras cosas llega a haber un derrame y no trabajamos más, nos vamos a morir de hambre, porque ¿quién va a venir a Mar del Plata, a Chapadmalal o a alguno de los balnearios conocidos de esa zona? ¿A qué van a venir? ¿A limpiar animales empetrolados? Esa es la pregunta que se hacían todas estas personas que realizaron todas estas observaciones, que si nos ponemos a analizar con el lápiz, vamos a ver que de la audiencia pública surge inevitable que la gente estaba en desacuerdo a esto que finalmente aprobó el gobierno. Si tuviéramos que extraer una conclusión de esta audiencia pública, es que la gente se manifestó en contra. Sin embargo, las petroleras, los interesados en este negocio, pretendieron refutar uno a uno todos y cada una de las observaciones que decía la gente, refiriendo que la industria es segura, que no va a pasar nada, que el mundo indica que no pasa absolutamente nada y que en caso que pase algo, ellos tienen la capacidad como para mitigar este daño ambiental, haciendo hincapié sistemáticamente sobre lo redituable de esta actividad. Y eso es lo que yo quiero rescatar de esto. Tener la capacidad de mitigar el daño ambiental es porque la industria es una industria riesgosa en sí misma. Esta es una opinión personal. Esto no surge obviamente del acta de audiencia pública. Tengo que ser objetivo, tengo que ser veraz en mis dichos, así que esta es una opinión mía, nada más que mía. Y en lo que a redituable respecta, les voy a invitar a que vean un video que está en YouTube que tiene que ver precisamente con un país subdesarrollado en donde vinieron los inversores a los efectos de realizar nada más y nada menos que la exploración y producción de petróleo offshore frente a las costas de Ghana, y vean ustedes mismos lo que ha sucedido en ese caso particular que tenemos como precedente y del cual podemos echar mano sin ningún tipo de temor a equivocarnos. El documental se llama La fiebre del petróleo, Ghana sueña con el oro negro, y está en YouTube. Es un documental alemán, no tiene desperdicio, véanlo antes de emitir algún tipo de opinión respecto de esta situación que hoy estamos deliberando. Finalmente, y apoyando obviamente sus propias acciones, desde el gobierno salieron a decir que esta era una actividad absolutamente segura. Punto. Yo digo ahora, ¿segura? En enero del año 1969 explotó un pozo de la Union Oil en Estados Unidos a 1000 metros de profundidad, realizando un desastre ecológico en una plataforma petrolera. En febrero del año 1983 explota un pozo petrolero en el campo petrolero de Nouruz, en Irán. Sigo, ¿querés más? Tenés más. En agosto del año 1980 explotó un pozo de producción al sureste de Trípoli, en Libia. En junio de 1979, en México también explota otro pozo de exploración, haciendo otro desastre ecológico como todos estos que te estoy contando y que no es cuento. Lo podés chequear en internet si tenés alguna duda. Pero vos me vas a decir, che, escuchame, me estás dando toda información del año 70, del año 80, del año 80 y pico. Dame un poquito de información actual, porque capaz que cambiaron todas las formas y la manera de esta industria de trabajar, de operar. Quizás ahora es una actividad muchísimo más segura, no como era antes. Escucha. En abril del año 2010, hace poquito, se produce una terrible explosión en la plataforma petrolera Transocean Ltd, Deepwater Horizon, contratada nada más y nada menos que por BP. ¿Te suena? Si te vas al principio del video, vas a saber de lo que te estoy hablando. Lo cual hizo un desastre ecológico en el Golfo de México, cuestión esta que todavía los mexicanos se están recriminando y que todavía los mexicanos están sufriendo. Y como si esto fuera poco, te cuento una más, que fue ahora, el año pasado, acá nomás, en Estados Unidos de Norteamérica.
Y ahora, en octubre del 2021, acá en Estados Unidos de Norteamérica, parece que se rompió un ducto de la plataforma petrolera Ely, ahí en las costas de California, llenando toda la costa californiana de petróleo, haciendo un desastre, generando un ecocidio. La pregunta seria que nos tenemos que hacer nosotros es ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Queremos ser un país generador, productor de combustible fósil? ¿O por el contrario, queremos transformarnos de acuerdo a toda la normativa nacional e internacional y a todos los compromisos que firmamos nosotros como nación en el plano internacional, de modo de reducir cada vez más el combustible fósil para evitar generar gases de efecto invernadero? Y desde el otro lado, trabajar arduamente en aquellos compromisos que la misma Ley de Energías Renovables Nacional establece. Esa es la pregunta que nos queremos hacer. Comentanos, a nosotros nos interesa tu opinión, de qué lado estás. Si vos considerás por tus motivos, quizás tengas razón, que debemos ser un país generador de hidrocarburos, productor de hidrocarburos, de combustible fósil, o si por el contrario, dadas las circunstancias ambientales globales, tenemos la obligación de modificar esta directriz y, contrariamente, volcarnos hacia la producción de energía absolutamente limpia, de modo que podamos modificar el paradigma que hoy en día tenemos. Esto es todo lo que tengo para decirles, espero que estén muy bien. Próximamente, en 2022, regresa Sin Corteza toda la actualidad ambiental y todas las noticias relativas al medio ambiente de la mano de especialistas, con Lucas, con Miguel y conmigo. Les mando un cariño a todos, besos muy grandes, gracias por estar, gracias por ser soldados del ambientalismo. Esto, si no lo cambiamos entre todos, no lo cambia absolutamente nadie. Saludos cordiales.